Margot pensó que su vida finalmente estaba tomando forma después de casarse con el hombre que amaba, pero ¿qué sucede cuando los secretos familiares y los prejuicios tácitos comienzan a destrozar todo? Mantente atento porque esta historia te mantendrá al borde de tu asiento. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Margot entró al bullicioso departamento de periodismo de la universidad. Sus chicas curtidas oscuras rebotaban mientras llevaba una pila de libros cerca de su pecho. Estaba concentrada, decidida y lista para dejar su huella en un mundo que no siempre había sido amable con personas como ella. Era su primer semestre y, aunque sabía que el camino por delante sería difícil, creía en sus habilidades. Poco sabía que este era el día que cambiaría su vida para siempre. Al otro lado de la habitación, Brian estaba sentado encorvado en una silla hojeando una copia del New York Times con una sonrisa confiada. Era el tipo de hombre que llamaba la atención sin esfuerzo. Rubio de ojos azules con un aire de encanto fácil. Cuando Margot entró, algo en su presencia le llamó la atención. No era como las otras chicas que conocía. Había una fuerza silenciosa en la forma en que se movía. Como si Margot llevaba el peso del mundo y aún así se negaba a dejar que la doblegara. Intrigado, él se puso de pie y se presentó. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. Su conexión fue instantánea. Comenzaron a pasar noches enteras en la biblioteca. Sus conversaciones fluían fácilmente desde la literatura clásica hasta los desafíos del periodismo moderno. Margot compartió sus sueños de exponer injusticias a través de su escritura. Inspirada por las luchas que había enfrentado como mujer negra en Estados Unidos. Brian, a su vez, habló de su deseo de viajar por el mundo informando historias que importaban. Se desafiaron mutuamente, se inspiraron mutuamente y pronto su camaradería profesional se convirtió en algo más profundo a pesar de su creciente vínculo. Margot no podía ignorar la inquietud que sentía por los antecedentes de Brian. Venía de una familia blanca privilegiada en un pequeño pueblo del sur. Un mundo tan diferente al de ella, aunque Brian le aseguró que sus padres, Richard y Susan, apoyarían su relación. Margot no podía deshacerse de las persistentes dudas. El día que Brian llevó a Margot a conocer a sus padres, confirmó sus temores. Richard y Susan la saludaron con sonrisas forzadas. Sus ojos fríos y críticos. Susan, con su cabello rubio perfectamente peinado y perlas, le ofreció a Margot un apretón de manos que era más una formalidad que una bienvenida. Richard apenas la miró, su desaprobación evidente en la tensión de su mandíbula. La cena fue un desastre. Cada comentario que Richard hizo parecía diseñado para recordarle a Margot que ella no pertenecía a él. Cuestionó sus antecedentes, socavando sutilmente sus logros. Los comentarios de Susan no estaban mejor mezclados con condescendencia mientras felicitaba a Margot por su elocuencia. Brian, ajeno o no dispuesto a enfrentar la tensión obvia, trató de mantener la conversación ligera, pero Margot se fue de la noche sintiéndose humillada y profundamente incómoda. Brian, sin embargo, se mantuvo firme en su devoción. Cuando sus padres lo confrontaron en privado instándolo a reconsiderar la relación, se negó a escucharlos. Acusó de estar estancados en el pasado, de aferrarse a prejuicios que no tenían lugar en el mundo que quería construir. Richard y Susan estaban furiosos, pero decidieron dejar el asunto en paz, esperando que él entrara en razón. El amor de Margot y Brian se profundizó en los meses que siguieron. Le propuso matrimonio durante una tarde tranquila en su librería favorita, rodeado de estantes de historias que habían traído ellos juntos. Margot, con lágrimas en los ojos, dijo que sí, eligiendo creer en la fuerza de su vínculo a pesar de los obstáculos que se avecinaban. Su boda fue alegre y tensa. La familia de Margot, vibrante y llena de vida, llenó la ceremonia de risas y calidez. Los padres de Brian, sin embargo, se sentaron rígidamente en la primera fila, su desaprobación apenas disimulada. Susan le susurró a Richard durante los votos. Su expresión era amarga mientras Margot y Brian intercambiaban promesas de amor eterno. Margot trató de centrarse en lo positivo, en la forma en que Brian la miraba como si fuera su mundo entero, pero las sombras del juicio de sus padres permanecieron en su mente. Cuando comenzaron su vida juntos, Margot se encontró atrapada entre momentos de felicidad y una creciente sensación de aislamiento. El amor de Brian era genuino, pero su incapacidad de enfrentarse al racismo de sus padres comenzó a pasar factura cada vez que la visitaban. Susan hacía comentarios ambiguos sobre la cocina de Margot o su forma diferente de hacer las cosas. Richard desestimaba sus opiniones durante las discusiones, tratándola como si fuera invisible. Margot le contaba a Brian lo mucho que le dolía, pero él siempre intentaba restar importancia a los incidentes que vendrían, decía, ignorando sus preocupaciones. Margot quería creerle, pero en el fondo se preguntaba si su optimismo era ingenuo. La tensión llegó a un punto crítico durante una cena familiar cuando Richard hizo un comentario descaradamente racista, riéndose como si fuera una broma inofensiva. Margot se congeló con las mejillas ardiendo de humillación. Miró a Brian, esperando que la defendiera, pero él simplemente se movió incómodo en su asiento, evitando su mirada. En ese momento Margot se dio cuenta de que el amor solo podría no ser suficiente para salvar el abismo entre ellos. El capítulo termina con Margot despierta. Esa
Noche mirando al techo no pudo evitar preguntarse si había cometido un error, si estaba luchando en una batalla que nunca podría ganar todavía. Mientras las lágrimas el amor corría por su rostro, decidió aferrarse a la esperanza por Brian, por su amor y por el futuro que soñaba construir juntos. La boda había quedado atrás y Margot y Brian se estaban adaptando a su nueva vida juntos en un modesto apartamento en el centro de Atlanta. Al principio parecía que vivían en una burbuja, protegidos de los prejuicios del mundo por la fuerza de su amor. Margot se entregó a decorar su espacio convirtiéndolo en un hogar cálido y acogedor lleno de libros, fotos enmarcadas y los colores vibrantes de su cultura. Mientras tanto, Brian se estaba adaptando a su nuevo trabajo en un periódico local. A menudo llegaba tarde a casa, pero siempre saludaba a Margot con un beso e historias sobre su día. Sus momentos de felicidad eran genuinos, pero Margot no podía deshacerse de la creciente incomodidad que sentía cada vez que interactuaban con los padres de Brian, Richard y Susan, que ocasionalmente llamaban a sus conversaciones con críticas apenas veladas sobre las decisiones de su hijo. Margot a menudo escuchaba la voz de Susan al otro lado de la línea goteando desdén mientras le preguntaba a Brian si estaba seguro de todo esto o si se arrepentía de haberse apresurado a casarse con Brian. Defendería su relación, pero Margot podía sentir la tensión que eso le producía. Amaba a sus padres a pesar de sus defectos y Margot sabía que era difícil para él equilibrar su lealtad hacia ellos con su compromiso con ella. La primera vez que Richard y Susan visitaron su apartamento, Margot hizo todo lo posible para que se sintieran bienvenidos. Cocinó una comida inspirada en las recetas de su abuela con la esperanza de compartir un poco de su herencia con ellos, pero la noche se agrió rápidamente. Richard apenas reconoció la comida empujándola por su plato sin tomar más que unos pocos bocados. Susan comentó sobre las especias, dando a entender que eran demasiado fuertes para su gusto. Cuando Margot intentó compartir historias sobre su crianza, Susan la interrumpió con comentarios condescendientes y dirigió la conversación hacia los logros de Brian. Margot se sintió invisible como si fuera simplemente un accesorio en la vida de su esposo después de que se fueron. Margot confrontó a Brian sobre el comportamiento de sus padres. Ella le dijo cómo sus palabras y acciones la hacían sentir no bienvenida en su propia casa. Brian escuchó, pero parecía reacio a tomar una postura firme. Son obstinados, dijo, tratando de calmarla. Eso no significa que sean. No se preocupan por nosotros. Margot quería creerle, pero sus visitas la dejaban agotada y descorazonada. A medida que pasaba el tiempo, el desdén de Richard y Susan se hizo más evidente. Comenzaron a aparecer sin avisar, a menudo atrapando a Margot en momentos en que no estaba preparada para recibir invitados. Richard hacía comentarios sobre el estado del apartamento, lo que implicaba que Margot no era una buena ama de casa. Mientras tanto, Susan olvidaba accidentalmente el nombre de Margot en las conversaciones o se refería a ella como la esposa de Brian en lugar de dirigirse a ella directamente. Para Margot estaba claro que estos no eran descuidos inocentes, sino intentos calculados de disminuir su presencia. El punto de inflexión se produjo durante una reunión familiar en la casa de Richard y Susan. Margot había dudado en Margot se mordió la lengua, decidida a no dejar que se metieran bajo su piel. Sin embargo, las cosas se intensificaron cuando Susan sacó el tema de los niños, así que Margot comenzó con un tono engañosamente dulce. ¿Hablaron ustedes dos sobre formar una familia? No puedo evitar preguntarme cómo se verán los pequeños. Es una mezcla tan interesante, ¿no crees? La habitación se quedó en silencio. Margot sintió una ola de ira y humillación que la invadió, pero antes de que pudiera responder, Brian habló. Mamá, es suficiente, dijo con voz firme pero controlada. Era la primera vez que había llamado directamente la atención sobre el comportamiento de su madre y, por un momento, Margot sintió un rayo de esperanza, pero la confrontación duró poco después de la cena. Susan tomó a Brian a un lado. Susurró lo suficientemente fuerte para que Margot escuchara. Estás dejando que arruine esta familia. El corazón de Margot se hundió. Mientras observaba a Brian luchar por responder, parecía dividido, atrapado entre defender a su esposa y mantener la paz con sus padres esa noche mientras conducían a casa. Margot no pudo contener su frustración. ¿Ves lo que están haciendo? Preguntó con voz temblorosa. No me respetan, no nos respetan. Brian suspiró, agarrando el volante con fuerza. Lo sé, Margot, lo sé, pero son mis padres, es complicado. Margot sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de que, a pesar de su amor por ella, Brian podría nunca enfrentarse por completo a sus padres. Comenzó a preguntarse cuánto tiempo más podría soportar su constante menosprecio y su falta de voluntad para enfrentarlo en casa. Margot permaneció despierta repitiendo la noche en su mente. Pensó en los sueños que habían compartido cuando se enamoraron por primera vez, las promesas que se habían hecho el uno al otro. Quería creer que su relación podría soportar los desafíos que enfrentaban,
pero las grietas se estaban volviendo más difíciles de ignorar. Mientras miraba al techo, sintió una creciente sensación de aislamiento como si estuviera luchando una batalla que nunca podría ganar. El corazón de Margot dio un vuelco. Margot envolvió cuidadosamente la prueba en papel de seda y la colocó en su bolsillo ansiosa por compartir las noticias con su esposo cuando regresara del trabajo esa noche. Brian llegó a casa luciendo exhausto, su corbata aflojada y su cabello ligeramente despeinado. Margot lo saludó con una cálida sonrisa ocultando su excitación nerviosa mientras colocaba la cena en la mesa. «Tengo algo que decirte», comenzó su voz temblando levemente. Brian miró hacia arriba curioso, pero distraído. Margot metió la mano en su bolsillo sacando la prueba y colocándola frente a él. «Vamos a tener un bebé», dijo suavemente. Por un momento la expresión cansada de Brian se fundió en una de pura alegría. «¿En serio?», preguntó su voz llena de asombro. Margot asintió con la cabeza llena de lágrimas en sus ojos. Brian se puso de pie y la abrazó fuerte, susurrando: «Esto es increíble. Margot, eres increíble por primera vez en meses». Margot sintió un destello de esperanza. Tal vez este bebé sería el puente que reparara las grietas en su relación. En las semanas siguientes, Brian pareció transformarse, era atento y cariñoso, constantemente le preguntaba a Margot cómo se sentía y discutía con ella los nombres del bebé. Incluso comenzó a enfrentarse a sus padres, aunque de repente, cada vez que hacían comentarios despectivos sobre Margot, cuando Susan preguntó si planeaban criar al niño adecuadamente, Brian rápidamente la calló diciendo: «Mamá, Margot y yo decidiremos lo que es mejor para nuestra familia». Margot sintió un renovado sentido de amor por su esposo, creyendo que finalmente estaban en el camino correcto, pero Rich y Susan estaban lejos de darse por vencidos. La noticia del embarazo de Margot solo profundizó su resentimiento. No veían al bebé como una bendición, sino como otra forma de que Margot se sintiera mejor. Brian se sintió mal. Susan comenzó a llamar a Brian con más frecuencia, a menudo cuando Margot no estaba cerca, llenando su cabeza de dudas y temores. «¿Estás seguro de que estás listo para esto?», le preguntaba. «Un niño es una gran responsabilidad y seamos sinceros. Margot viene de un entorno muy diferente. ¿De verdad crees que será una buena madre?». Mientras tanto, Richard plantó semillas de desconfianza, sugiriendo que Margot solo estaba interesada en asegurar su lugar en la familia teniendo un bebé. Poco a poco, sus manipulaciones comenzaron a echar raíces. Brian, que había estado tan emocionado y lo había apoyado, comenzó a retraerse. Se volvió irritable y distante. Le gritaba a Margot por cosas menores. Cuando ella le preguntaba qué le pasaba, él desestimaba sus preocupaciones diciendo que solo estaba estresado por el trabajo. Margot trató de ser paciente, creyendo que las presiones de la inminente paternidad lo estaban agobiando, pero en el fondo no podía quitarse la sensación de que sus padres estaban detrás de su repentino cambio de vida. Comportamiento. A medida que avanzaba el embarazo de Margot, la situación empeoraba. Las visitas de Richard y Susan se hicieron más frecuentes y sus comentarios se volvieron cada vez más crueles. Una noche, mientras Margot preparaba té, escuchó a Susan decirle a Brian: «Tienes que pensar en tu futuro, Brian, este bebé lo complicará todo. ¿De verdad quieres quedarte atrapado en esta situación por el resto de tu vida?». Margot congeló su mano temblando mientras sostenía la tetera. No podía creer la audacia de las palabras de Susan. Lo que dolió aún más fue el silencio de Brian. No defendió a Margot ni a su hijo no nacido, simplemente murmuró: «No es tan simple, mamá». Esa noche, Margot confrontó a Brian: «¿Por qué dejas que hablen así de mí?», exigió, su voz temblaba de ira y dolor. «¿Por qué no me defiendes, por nosotros?». Brian evitó su mirada, sus hombros se hundieron. «No es tan fácil, Margot», dijo débilmente, «son mis padres, no puedo simplemente cortarlos». El corazón de Margot se rompió cuando se dio cuenta de que la lealtad de Brian hacia sus padres siempre podría superar su compromiso con ella. El punto de quiebre llegó durante una cena en la casa de Richard y Susan. Margot, ahora embarazada de 7 meses, ya se sentía vulnerable y agotada mientras se sentaban alrededor de la mesa. Richard comenzó a hacer comentarios apenas velados sobre cómo algunas personas no eran aptas para criar niños. Susan intervino y sugirió que Margot debería considerar contratar ayuda ya que podría tener dificultades para equilibrar la maternidad con su experiencia limitada. Brian, en lugar de defenderse. Margot se rió nerviosamente como si tratara de disipar la tensión. Margot sintió una ola de humillación invadirla. Se disculpó y fue al baño donde cerró la puerta y lloró en silencio. Cuando regresaron a casa, Margot no pudo contener sus sentimientos por más tiempo. «No puedo hacer esto, Brian», dijo con la voz quebrada. «No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando tus padres me tratan como si no fuera nada. Y lo que es peor es que dejas que lo hagan. ¿Acaso te preocupas por mí? ¿Por nuestro hijo?». Brian la miró con una mezcla de culpa y frustración. «No entiendes, Margot. Dijo que son mi familia, solo quieren lo mejor para mí». Margot lo miró fijamente.
Incredulidad. ¿Qué es lo mejor para ti, y qué hay de mí? ¿Qué hay de este bebé? ¿Se supone que debo soportar su odio porque son tus padres? Brian no tuvo respuesta, simplemente se dio la vuelta dejando a Margot sentada sola en el silencio de su sala de estar esa noche mientras yacía en la cama. Margot puso sus manos sobre su vientre hinchado sintiendo las débiles patadas de su bebé, susurró suavemente: ahora somos solo tú y yo, pequeña, te protegeré, te lo prometo. En ese momento Margot se dio cuenta de que no podía confiar en que Brian la apoyara, tendría que encontrar la fuerza para valerse por sí misma, por el bien de su hijo. Las manos de Margot temblaron mientras agarraba su abrigo con fuerza alrededor de su vientre hinchado, el aire invernal mordió su piel mientras estaba afuera de su edificio de apartamentos. Sus lágrimas se congelaron contra sus mejillas. Brian acababa de gritarle de nuevo, sus palabras cortando más profundo que cualquier herida que la influencia de sus padres finalmente había hecho conseguir transformar al hombre que una vez amó en alguien irreconocible. Durante meses había soportado su frialdad, sus acusaciones y su negativa a protegerla del veneno de sus padres, pero esta noche algo se había roto en él, su ira había llegado a un punto de ebullición y exigió que se fuera. La discusión había comenzado por algo trivial, un juego de llaves extraviado, pero rápidamente se intensificó en una barra de palabras crueles. Brian la había acusado de ser desagradecida, de siempre causar tensión entre él y sus padres. Tal vez tenían razón sobre ti, había dicho con su voz venenosa. Margot se congeló ante sus palabras, incapaz de comprender el odio en su tono. ¿Verdad sobre lo que Brian había susurrado? Las lágrimas llenaron sus ojos. Sobre ti siendo manipuladora, sobre que intentabas atraparme con este bebé, escupió, su rostro retorcido de rabia. Margot había jadeado, el dolor de sus palabras la golpeó como un golpe físico. Antes de que pudiera responder, él había señalado la puerta y gritó: sal, y ahora ella estaba allí, el viento helado arremolinándose a su alrededor mientras trataba de estabilizar su respiración. Miró hacia las ventanas oscurecidas de su apartamento. Al darse cuenta de que el hogar que habían construido juntos ya no era suyo, le dolía el corazón al pensar en el hombre del que se había enamorado, el que solía leer sus poemas favoritos en voz alta y soñar con un futuro brillante con ella. Ese hombre se había ido, reemplazado por alguien que dejó que el odio y los prejuicios dictaran sus acciones. Margot comenzó a caminar, sus pasos crujiendo contra el pavimento cubierto de nieve. No sabía a dónde iba, solo que no podía quedarse allí por más tiempo. Su mente corría mientras repetía los eventos de los últimos meses, los sutiles golpes de Richard y Susan, los momentos en que Brian había mirado para otro lado, las noches en que había llorado hasta quedarse dormida mientras él pretendía no darse cuenta. Pensó en el niño que crecía dentro de ella, y sintió una oleada de determinación. No podía dejar que su bebé naciera en este ambiente tóxico, tenía que protegerlo sin importar lo que costara. Finalmente se encontró en un pequeño parque, los bancos cubiertos de nieve y los árboles desnudos, proyectando largas sombras a la luz de la luna. Margot se hundió en uno de los bancos acunando su vientre mientras dejaba que las lágrimas fluyen libremente. Pensó en su madre, que siempre había sido su roca, y se dio cuenta de que no tenía otra opción que volver con ella. Ya no se trataba solo de ella, se trataba de la vida que llevaba consigo, el futuro que necesitaba construir para su hija. El camino a la casa de su madre se sintió interminable, pero Margot se abrió paso a través del frío y el cansancio. Cuando finalmente llegó a la pequeña casa familiar, dudó un momento antes de llamar a la puerta. Su madre, Lillian, la abrió casi de inmediato. Su rostro se iluminó con preocupación al ver las lágrimas de Margot. Cara de lágrimas y el temblor en sus manos. «Margot, ¿qué ha pasado?», preguntó Lillian, tirando de su hija hacia adentro y envolviéndola en un cálido abrazo. Margot se echó a llorar en el hombro de su madre mientras trataba de explicarle todo. La crueldad de los padres de Brian, la forma en que había cambiado y el momento en que la había echado. Lillian escuchó pacientemente. Su agarre en Margot se apretó con cada palabra. Cuando Margot terminó, Lillian la miró a los ojos y dijo con firmeza: ahora estás a salvo. No tienes que volver con él. Resolveremos esto. Margot asintió con la cabeza, su corazón se hinchó de gratitud. Por primera vez en meses, sintió un rayo de esperanza, no estaba sola. En los siguientes días Margot comenzó a reconstruir su vida, solicitó el divorcio, una decisión que fue dolorosa y liberadora a la vez. Brian intentó comunicarse con ella una vez, dejando un mensaje de voz que alternaba entre disculpas y culparla por el fracaso de su matrimonio. Margot lo borró sin escuchar hasta el final. Ahora sabía que no podía dejarlo volver a su vida, no después de todo lo que había dicho y hecho. Su prioridad era su hijo y estaba decidida a crear un ambiente estable y amoroso para ellos. A medida que se acercaba su fecha de parto, Margot se centró en prepararse para la llegada de su bebé. Lillian estuvo a su lado en cada paso del camino, ayudándola a montar una guardería y ofreciéndole palabras de aliento cuando el peso de todo se sintió demasiado para soportar. Margot encontró fuerza en los momentos de tranquilidad, como sentir las patadas de su bebé o imaginar la vida que compartirían juntos. Se prometió a sí misma que su hijo nunca sentiría el dolor del rechazo ni el aguijón del prejuicio.
Lo criaría para que fuera fuerte, para que supiera su valor y se mantuviera firme en un mundo que tan a menudo buscaba disminuirlo. La noche en que se le rompió la fuente, Margot sintió una mezcla de miedo y emoción. Lillian la llevó rápidamente al hospital, sosteniendo su mano mientras respiraba durante las contracciones. Horas después, Margot dio a luz a un bebé sano. Lo sostuvo en sus brazos por primera vez. Las lágrimas corrieron por su rostro. Elijah, susurró el nombre y se sintió como un faro de esperanza. Eres mi todo. El corazón de Margot se llenó de amor cuando miró a su hijo. Sus pequeños dedos agarraron los de ella. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. Había dejado atrás una vida de dolor y encontró la fuerza para comenzar una nueva por primera vez en mucho tiempo. Margot se sintió en paz. Habían pasado 3 años desde que Margot dejó a Brian y su matrimonio tóxico atrás. Había construido una vida para ella y su hijo Elijah llena de amor, resiliencia y esperanza. Margot había regresado a su pasión por el periodismo trabajando a tiempo parcial para un periódico local mientras equilibraba sus responsabilidades como madre soltera. Elijah se había convertido en un niño brillante y alegre, su risa llenaba el pequeño pero acogedor hogar que compartían con Lillian. Cada día Margot se sentía más agradecida por la decisión que había tomado, sabiendo que había sido la mejor opción para ambos. Margot había llegado a aceptar el ritmo de su nueva vida, aunque no estuvo exento de desafíos. Había noches en las que el cansancio se apoderaba de ella, y se sentaba junto a la cama de Elijah mirándolo dormir, y preguntándose si estaba haciendo lo suficiente por él, pero en esos momentos de duda se recordaba a sí misma la fuerza que había encontrado dentro de su hijo. Era feliz, sano y amado, eso era lo que más importaba. Una fresca tarde de otoño Margot estaba preparando a Elijah para su paseo habitual al parque. Él saltaba de emoción mientras lo ayudaba a ponerse su pequeña chaqueta y zapatos. Cuando estaban a punto de salir hubo un golpe en la puerta. El estómago de Margot se retorció. Los visitantes inesperados eran raros. Margot abrió la puerta con cautela y se congeló cuando vio a Brian parado allí. No se parecía en nada al hombre que recordaba. Su postura, una vez segura, estaba encorvada, su rostro pálido y demacrado. Sus ojos estaban rojos como si no hubiera dormido en días y sus manos temblaban mientras agarraba su sombrero nerviosamente. Por un momento, ninguno de los dos habló. Elijah, sintiendo la tensión aferrada a la pierna de Margot, sus ojos muy abiertos moviéndose entre el extraño y su madre. Margot, Brian finalmente dijo, su voz: «Ora, por favor, ¿puedo hablar contigo?». La reacción inicial de Margot fue cerrar la puerta y su rostro quería protegerse a sí misma y a Elijah del dolor que Brian representaba, de los recuerdos de su crueldad y el rechazo que había soportado, pero algo en su expresión la detuvo. En contra de su mejor juicio, salió y cerró la puerta detrás de ella para evitar que Elijah escuchara su conversación. «¿Qué estás haciendo aquí, Brian?», preguntó con su tono frío y cauteloso. «Dejaste en claro hace 3 años que no valía la pena luchar por nosotros». Brian se estremeció ante sus palabras, la culpa grabada en su rostro. «Margot, sé que no tengo derecho para pedir algo después de la forma en que te traté», comenzó su voz temblando. «He pasado los últimos 3 años tratando de llegar a un acuerdo con lo que hice, con cómo dejé que el odio de mis padres me consumiera. He estado en terapia, he estado tratando de hacer las paces conmigo mismo, pero la verdad es que no puedo seguir adelante sin al menos intentar arreglar las cosas contigo». Margot se cruzó de brazos, su expresión ilegible. «¿Crees que puedes aparecer después de 3 años y disculparte? Se supone que eso borra todo por lo que me hiciste pasar, la humillación, la traición, el dolor de ser echada mientras estaba embarazada de tu hijo». Brian negó con la cabeza, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «No, sé que no borrará nada, sé que nunca podré deshacer el daño que causé, pero tenía que verte para ver a Elijah. Sé que no lo merezco, pero quiero ser parte de su vida, quiero ser un mejor padre de lo que fui esposo». El corazón de Margot se encogió ante sus palabras. Pensó en Elijah, que nunca había conocido a su padre, y el impacto potencial que la presencia de Brian podría tener en él, pero también pensó en las promesas que Brian había hecho antes, promesas que había roto una y otra vez. ¿Podría confiar en él ahora después de todo? «No sé si puedo dejarte entrar en su vida, Brian», dijo su voz firme. «Elijah es mi prioridad, y no dejaré que nadie lo lastime de la manera en que me lastimaste. Dices que has cambiado, pero ¿cómo sé que esto no es solo otra excusa? Otra promesa vacía». Brian respiró profundamente, apretando y aflojando las manos a los costados. «No espero que confíes en mí, no de inmediato, pero estoy dispuesto a demostrar mi valía. Haré lo que sea necesario. Margot, por favor, dame una oportunidad». Margot lo estudió buscando cualquier signo de falta de sinceridad. Solo vio a un hombre roto, desesperado por enmendarse, pero también sabía que la desesperación no era suficiente. La confianza tenía que ganarse y no podía arriesgar la felicidad de Elijah por
La posibilidad de que Brian vuelva a fallar lo pensaré, dijo finalmente su tono medido, pero por ahora tienes que irte, Elijah, y yo hemos construido una buena vida, y no dejaré que nada la ponga en peligro. Brian asintió con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, Margot, eso es más de lo que merezco. Mientras se daba la vuelta y se alejaba, Margot sintió una mezcla de emociones, alivio, enojo y dolor que no esperaba. Respiró profundamente y volvió adentro donde Elijah estaba esperando con sus brillantes ojos curiosos. ¿Quién era esa mamá?, preguntó inclinando la cabeza. Solo alguien del pasado, bebé, dijo Margot, arrodillándose para abrazarlo. Alguien que no importa tanto como tú. Mientras se dirigían al parque, Margot sacó a Brian de su mente. Su enfoque estaba en Elijah, en la vida que habían creado juntos, y el futuro. Estaba decidida a proteger lo que viniera después. Margot sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo como siempre la había tenido. El suave humo de la risa de Elijah resonó en el pequeño parque mientras Margot lo empujaba en el columpio. El sol de la tarde arrojaba un soplo dorado sobre el patio de juegos, y por un momento Margot se permitió disfrutar de la simple alegría de ver a su hijo jugar. Su rostro se iluminó con puro deleite. Sus pequeñas manos agarraban las cadenas mientras gritaba, ¡H mamá! Margot sonrió de todo corazón, sabiendo que cada sacrificio que había hecho valió la pena para verlo tan feliz. Había pasado una semana desde que Brian había aparecido en su puerta y, aunque había tratado de sacar el encuentro de su mente, sus palabras persistieron. Quería ser parte de la vida de Elijah, pero Margot no podía ignorar el dolor que había causado. Había pasado años reconstruyéndose a sí misma, protegiendo a Elijah del caos que Brian había dejado atrás. Dejarlo entrar de nuevo se sintió como abrir una puerta al pasado. Un pasado por el que había trabajado incansablemente para dejar atrás mientras empujaba a Elijah más alto. Una voz se rompió, irrumpió en sus pensamientos. Margot se congeló. Sus manos se apretaron en el columpio. Giró lentamente. Vio a Brian de pie a unos pocos pies de distancia. Sus manos estaban metidas en sus bolsillos. Parecía vacilante, casi nervioso, como si supiera que estaba entrometiéndose. El corazón de Margot se hundió. No esperaba volver a verlo tan pronto, y ciertamente no aquí. Brian, dijo, su voz firme pero tranquila, ¿qué estás haciendo aquí? Lo siento. Comenzó a dar un paso cauteloso hacia adelante. No estaba tratando de emboscarte, solo he estado pensando en lo que dijiste, y quería darte algo. Metió la mano en su abrigo, y sacó un sobre. Margot lo miró con cansancio. Sus instintos le decían que se mantuviera en guardia. ¿Qué es?, preguntó manteniendo la distancia. Es una carta, dijo en voz baja. La escribí después de nuestra última conversación. Sé que no puedo decir todo lo que necesito en persona, así que lo puse todo aquí. No espero que lo leas ahora, pero por favor tómalo. Si nunca quieres volver a hablar conmigo después de esto, respetaré eso. Margot vaciló mirando a Elijah, que era ajeno a la tensión, todavía riendo mientras se balanceaba de un lado a otro con un suspiro renuente. Ella tomó el sobre deslizándolo en su bolso. Bien, dijo, su tono tranquilo, pero quise decir lo que dije. Brian, mi hijo es lo primero. Entiendo, Brian, respondió su voz apenas por encima de un susurro. Gracias tú por siquiera considerar esto. Antes de que Margot pudiera responder, Elijah gritó, mamá, mírame. Se había subido al gimnasio de la jungla, su pequeño cuerpo posado precariamente en una de las plataformas más altas. El corazón de Margot saltó mientras corría para estabilizarlo momentáneamente, olvidando la presencia de Brian cuando se dio la vuelta. Él se había ido dejándola con el sobre y las preguntas que traía esa noche. Después de que Elijah se durmiera, Margot se sentó en la mesa de la cocina. El sobre estaba frente a ella. Lo miró fijamente durante lo que parecieron horas, debatiendo si abrirlo. Una parte de ella quería romperlo en pedazos para rechazar cualquier intento de Brian de volver a entrar en sus vidas, pero otra parte de ella, la parte que una vez lo había amado, la instó a leerlo para ver si realmente había cambiado. Finalmente lo recogió y rompió el sello. La letra era familiar, un recordatorio de los días en que solían dejarse pequeñas notas llenas de amor y promesas. Respiró profundamente y comenzó a leer la carta. Estaba llena de disculpas y reflexiones. Brian escribió sobre la culpa que lo había consumido después de su separación, el arrepentimiento que sentía por permitir que sus padres envenenar su matrimonio. Admitió ser débil al fallar en ella y Elijah de maneras que nunca podría deshacer. Habló sobre la terapia a la que se había sometido, las duras verdades que había enfrentado sobre sí mismo y su crianza. No pidió perdón, no sentía que lo mereciera. Todo lo que quería, escribió, era la oportunidad de mostrarle a Elijah que podía ser mejor, que podía ser un padre del que su hijo algún día podría estar orgulloso. Para cuando Margot terminó de leer, las lágrimas nublaron su visión. La carta despertó emociones que había enterrado hace mucho tiempo, ira, tristeza, y para su sorpresa un leve rayo de esperanza. Dobló la carta con cuidado y la volvió a colocar en el sobre. Su mente, corriendo con pensamientos conflictivos, ¿podía confiar en que Brian cumpliría su palabra? ¿Podía arriesgarse a dejarlo entrar en la vida de Elijah sabiendo el daño que era capaz de hacer? A la mañana siguiente, mientras Margot preparaba el desayuno, Lillian notó el cansancio en los ojos de su hija. ¿Qué pasa, bebé?,
Preguntó sirviéndose una taza de café. Margot dudó antes de sacar la carta de su bolso y entregársela a su madre. Lillian la leyó en silencio, su expresión ilegible. Cuando terminó dejó la carta y miró a Margot. Suena sincero, dijo con cautela, pero la sinceridad no borra el pasado. La pregunta es, ¿crees que realmente ha cambiado y aunque lo haya hecho estás lista para dejarlo entrar de nuevo? No lo sé, Margot admitió con voz temblorosa. Una parte de mí quiere darle una oportunidad por el bien de Elijah, pero la otra parte de mí está aterrorizada. ¿Qué pasa si nos vuelve a lastimar? Lillian se acercó a la mesa tomando la mano de Margot en la suya. Lo que sea que decidas te apoyaré, pero recuerda que no eres la misma mujer que eras hace 3 años, eres más fuerte, ahora pase lo que pase lo manejarás más tarde. Ese día, mientras Margot veía a Elijah jugar con sus bloques, pensó en el futuro, pensó en la vida que había construido para su hijo, los sacrificios que había hecho para protegerlo. Dejar que Brian volviera a sus vidas era un riesgo, uno que podría traer sanación o reabrir viejas heridas, pero cuando miró a los brillantes ojos curiosos de Elijah, supo una cosa con certeza: cualquier decisión que tomara sería para él. Elijah merecía lo mejor y Margot haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que lo tuviera por ahora. Colocó la carta en un cajón y su contenido permaneció en su mente. El futuro era incierto, pero Margot sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo como siempre lo había hecho. Sin importar lo que viniera después, ella y Elijah estarían bien. Tenían que estarlo. Gracias por ver este viaje emocional. ¿Qué harías en la situación de Margot? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta a este video. Suscríbete al canal y presiona la campana para que nunca te pierdas otra historia. Nos vemos en la próxima.